Buenas tardes para todos. En este momento nos encontramos en la sede de la Junta Manantial. Los voluntarios que hoy tienen el gusto de compartirles el conocimiento sobre los alojamientos temporales de una situación de emergencia presentada por una ola invernal, teniendo en cuenta de que este alojamiento temporal se va a trabajar con el 20% de una cantidad de alojamientos que hubo por la emergencia de 4.471 en todo el país. Para nuestro trabajo hemos desarrollado las siguientes situaciones. Tener en cuenta que el Ejército Nacional, la Defensa Civil, va a atender a 179 núcleos familiares que corresponden a 895 personas, teniendo en cuenta que estas 895 personas, el 5% son madres cabeza de familia. Vamos a manejar todos los estándares del manual Esfera y lo que en ello repercute como indicación en los protocolos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para el espacio de vivienda cubierta o dormitorios, la recomendación mínima es de 3.5 metros cuadrados por persona. Como nosotros tenemos 895 personas, vamos a hablar de un área de más o menos 4.000 a 5.000 metros, o sea que trabajaríamos con un margen de 4.7 hectáreas para este alojamiento temporal, donde construiríamos y encerraríamos el predio a razón de que quepan o se puedan albergar estas 179 núcleos familiares de una manera tal que conformaríamos un alojamiento temporal multifamiliar, teniendo en cuenta que la estructuración de los alojamientos temporales se ejecuta de una manera diferente a lo que se hace cuando los coliseos cubiertos, las escuelas o otros sitios o estructuras municipales son utilizadas. En este momento nosotros vamos a tomar como referencia un campo abierto en el que vamos a construir el alojamiento temporal, al cual le dimos como nombre Mañanitas de Invierno. Para todos ustedes, los voluntarios presentes en esta exposición, está el señor Carlos Charri, Lenin Viloria, el señor Manuel Guillermo Moreno, Karen Gómez, Wilmar Valdés y quien les habla, Claudia Soto. Vamos a manejar unos estándares que repercuten con los protocolos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, Manuel, cuéntanos, según la disposición de los protocolos de la unidad, ¿cuáles son los medios de vida básicos para un alojamiento temporal? Bueno, pues en esta cartelera que realizamos, nos tomamos la molestia o la dedicación de hacer bloques de familias donde alberga diferentes hogares, y cada hogar está conformada por 5 familias. En total, el bloque lleva 20 personas que están divididas por 5 personas, que es un hogar. En cada bloque o en cada hogar hay los servicios básicos, que son las letrinas, están las duchas, área donde se recoge la basura, suministro de agua potable. Ahí mismo en ese bloque hay las cocinas, un centro de donde pueden compartir los alimentos, ¿no? Iluminación. Y eso está conformado el bloque por 42 metros cuadrados, que es lo que nos dice el ejercicio. Ok, el estándar mínimo para los cubículos, carpas o cambuches en su defecto son una medida estándar de 4.5 metros cuadrados por familia. Nosotros hicimos un alojamiento multifamiliar. Lo que explica Guillermo es que cada espacio que nosotros tenemos en esta cartelera nos está diciendo que vamos a evacuar aquí para albergar 20 personas. Esas 20 personas son 4 familias con un margen de 5 personas por núcleo familiar, que es el estándar básico de la Unidad Nacional. En los medios de vida tenemos
todo aquello que le vaya a proveer a estas familias su alimentación y sustento. Tenemos las granjas, las huertas, y de esta parte de huertas y granjas, ellos, que son personas desplazadas, campesinos, van a tener su sustento diario. Aparte de eso, vamos a tener también una zona educativa para la persona, todo el personal infantil. Esta zona educativa también va a ser utilizada para dictar los talleres de capacitación para que estas personas tengan los medios de vida necesarios para poder seguir subsistiendo durante el tiempo del alojamiento temporal, o que sea la solución inmediata para luego de que este alojamiento temporal sea levantado y cerrado. También en este alojamiento temporal hemos contemplado la zona de oración y recogimiento para las comunidades, que es algo a lo que tenemos que tener mucho respeto. La zona que es muy importante, que donde va a estar ubicada la oficina del gestor. ¿Quién es el gestor? Es la persona encargada de liderar, de gestionar, de establecer un orden en todo el alojamiento temporal. Karen, cuéntanos cuáles son las partes más importantes que debemos contemplar en el periódico o mural que debe tener un alojamiento temporal. ¿Para qué se necesita esto? Bueno, en esos alojamientos temporales es importante el periódico o mural, porque en él está publicado las novedades diarias y también las reglas básicas de convivencia. Entre esto tenemos el buzón de sugerencias, las reglas que se publican al inicio de este alojamiento, los horarios de comida y asimismo los horarios también de los desechos residuales. En esta tenemos las celebraciones, si hay algo para la semana, noticias, es decir, si tenemos alguna novedad a nivel político, social o de movimiento de más atención, la asistencia alimentaria, por si de pronto hay algo de novedad en ello, y los listados de las personas que allí residen, pues, porque a veces hay familiares que no están, pero puede que estén en otro alojamiento. Gracias, Karen. Lenín, cuéntanos cuál es la importancia del manejo de los residuos y por qué deben estar alejados de la zona de los dormitorios. La importancia de recolectar todos los residuos es para la clasificación. Tenemos los residuos sólidos y los residuos reciclables. ¿Para qué? Para que no dañar el ecosistema que tenemos en el sitio de alojamiento. Ok, para que el entorno sea más saludable. Más saludable. Perfecto, Lenín. Entonces, cuando hablamos de que la distancia de esos alojamientos deben de ir dentro de los 100 a los 200 metros, teniendo en cuenta que en esa misma distancia debemos tener la facilidad de presentar todo lo que tiene que ver con el servicio de letrinas y de duchas. ¿Cuál es la importancia de todo lo que se tiene que hacer sobre la zona de lavado, duchas, drenajes y todo eso? Wilma. Es muy importante porque dentro de todos los alojamientos que podemos estar realizando, hay que tener en cuenta mucho con el aseo personal de la familia, de que dentro del alojamiento sea siempre muy confortable, de que hay una limpieza general dentro de esas duchas para evitar una contaminación, enfermedades entre las mismas personas, teniendo en cuenta que en estos alojamientos, por la cantidad de personas, puede haber muchos temas con las infecciones, con enfermedades, temas respiratorios que muchas veces las vemos siempre en el tema de salud. Entonces, por esa razón debemos de tener mucho, y complementando con lo que nos decía Lenín, a raíz de eso también con mucho cuidado con lo que son las cuestiones reciclables, porque eso nos puede generar mucha contaminación y mucho riesgo biológico. Gracias, Wilmar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos que tenemos que hace relevancia en los depósitos de basura, en las duchas, en los lavaderos, en los puntos de agua y en el soporte que debe tener cada alojamiento temporal de los tanques de almacenamiento, para que el agua sea lo suficiente para el consumo diario y pertinente de él. Aparte de eso, porque las cocinas que deben estar ubicadas
estratégicamente dentro de todo el alojamiento temporal para que presten un servicio idóneo a todo lo que ese alojamiento necesita por día. Tenemos un espacio especial para las personas en una situación de discapacidad o una condición especial. El punto de encuentro. Este punto de encuentro lo referenciamos como la parte esencial para que todo este personal pueda evacuar y llegar a un punto acordado y ser evacuado todo el alojamiento Mañanitas de Invierno si fuese necesario. Tenemos algo también muy importante que se llama la oficina del gestor. Esta oficina del gestor es ubicada en la zona donde tiene la convergencia, el salón comunitario para talleres y todo eso, la escuela donde vamos a dar recreación y educación a los menores, el puesto de salud donde se van a atender las necesidades básicas en tratamiento infantil, todo lo que sea de crecimiento y desarrollo o en su defecto con los mayores para los tratamientos de PIP. También es importante resaltar que en este punto de encuentro tenemos todo lo que tiene que ver con la atención de emergencia. Contamos con la camilla, con el botiquín y el personal idóneo de los brigadistas. Hablar de los alojamientos temporales y presentarles a ustedes la especificación de por qué son importantes hace relevancia en que las emergencias no dan espera, en que las emergencias son algo muy eventual, pero también azotan de manera constante los países. Y Colombia no ha sido ajeno a eso. Señor Carlos, recuérdenos entonces qué otras actividades podemos realizar dentro de esos alojamientos temporales para promover la economía. Como tenemos los puntos de vida, ¿ya? Tenemos las granjas, tenemos los animales, también hay puntos de que ellos pueden salir afuera, trabajar, buscar el sustento y regresar a alojamientos temporales, ¿ya? Tenemos también talleres de modistería, de ebanistería, de panadería. Son esas capacitaciones que van adquiriendo poco a poco a medida de que el gestor va gestionando y va haciendo los talleres para que ellos mismos creen su sustento y creen su forma de vida sin afectar, porque todos no pueden ser granjeros, todos no saben, sino que se desarrollan esos cursos para impulsar, dependiendo del gusto de cada quien, las necesidades de cada quien y cómo se le haga más fácil. Ok, eso es correcto, dependiendo de las capacidades que tenemos de esa población, hay algunos que tendrán una capacidad educativa de mayor nivel que otros y asimismo con esa razón y ese nivel de idea, entonces ellos irán buscando su medio de vida o su sustento diario. También es importante hacer énfasis en que en los alojamientos temporales por prevención tenemos lo que son las zonas de los extintores. ¿Por qué los extintores son necesarios? Porque se manejan cocinas internas, se maneja de una manera empírica, de una manera rústica. ¿Por qué? Porque el alojamiento temporal como tal lo especifica, que es algo que, en muchas partes utilizan en esas cocinas los fogones de leña. Entonces eso hace parte de que tengamos posibilidades altas de una conflagración. Prevención ante todo. La prevención ante todo. Las normas mínimas de convivencia hacen que el gestor dé una buena administración del alojamiento temporal y que esto también haga una buena actividad para que ese alojamiento temporal sea agradable y armonioso para la vida de las personas que han sido desplazadas de sus hábitats o sus viviendas debido al invierno, a la inundación o a otras problemáticas que pueden suceder en otras partes del país. Ya con esto nosotros podemos decirle a nuestra comunidad en general que el alojamiento temporal Mañanitas de Invierno, alojando 895 familias en 179 núcleos familiares, siendo este un alojamiento temporal multifamiliar, presta un servicio acorde a los derechos humanos bajo la dignidad, la protección y el respeto por la dignidad humana y todos y cada uno de los habitantes que han sido resguardados bajo el alojamiento temporal Mañanitas de Invierno.
Es un placer decirles que gracias por su atención. Quien les habla, Claudia Soto, y quien nos ha acompañado en esta tarde, Wilmar Valdés, Carlos Charri, Lenin Viloria, Manuel Moreno y Karen Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias.